Desde el campo hasta la ciencia, desde el aula hasta el apiario, investigadores y académicos comparten hoy su trabajo. De América al mundo entero, diferentes voces, una misión: comprender mejor a las abejas, proteger la vida y la producción. Que viaje el conocimiento, que se encuentren las ideas y que en la investigación nos una por caminos de ciencia. Apicultura y ciencia, la ciencia que une al mundo. Universidades, investigadores, conocimiento profundo. Apicultura y ciencia, una voz, una conexión. Investigación de cada región en un solo lugar. Apicultura y ciencia, por apicultura sin fronteras. Nuevas técnicas, nuevos estudios, genética, nutrición y salud, polinización, ambiente y clima. La abeja nos muestra el rumbo, cada investigación cuenta, cada descubrimiento también, porque cuando compartimos ciencia crece el conocimiento para todos. No existen fronteras, cuando el conocimiento quiere volar. No existen distancias, cuando la ciencia nos puede conectar. De un laboratorio a una colmena, de una universidad al mundo, la ciencia encuentra su lugar y el futuro crece junto. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer un abordaje clínico adecuado en temas de dolor crónico. Vamos a intentar ver en 360 grados cómo abordar este tipo de temas. Y vamos a responder en esta presentación, básicamente, qué es el dolor crónico, por qué se produce, qué factores favorecen que aparezca, qué ocurre en el cuerpo y cómo controlarlo de manera ideal. Y recordemos que el dolor, en términos generales, el crónico y el no crónico, es una experiencia personal y única, desagradable, evidentemente, no placentera, alarmante, que afecta la calidad de vida de todas las personas, modifica conductas, evidentemente, se establece en el tiempo. Cuando hablamos de dolor crónico, estamos entendiendo un dolor que dura más de 6 meses. Este es el dolor crónico. Más de 6 meses con dolor es un dolor crónico. Y tiene características diferentes generalmente. Urentes, es decir, aquellas que queman el cuerpo, o como una corriente que se pone en algún sitio del cuerpo, o como algunos pacientes la describen como un lacetazo en algún sitio del cuerpo, como un peso o una presión. Las características del dolor suelen ser diferentes en nuestro cuerpo, intensidades diferentes, con fuentes diferentes, pueden ser físicas o emocionales. Hace poquito había un conferencista que nos hablaba sobre las características emocionales del dolor. Y evidentemente es así. El dolor muchas veces es un dolor que nos genera características emocionales significativas diferentes. Y tenemos 3 características importantes que se las dejo aquí compartidas, sensoriales, de cómo entendemos el dolor, afectivas, desde las emociones, cognitivas, de cómo aprendemos el dolor. Y estas 3
van a modificar la forma en la cual entendemos nuestro dolor. Y por supuesto que vamos a entender también distintamente cómo podemos impactar desde la apiterapia el dolor. La dimensión sensorial, lo que sentimos todos cada día, evidentemente, desde nuestro sistema nervioso central y el periférico de los sitios distantes, de las manos, de los pies, de las piernas, de los brazos. Es distinto de cómo a través del cual, a través de cada semana que pasa este dolor, de cada mes que pasa, se memoriza este mismo dolor y nuestro cuerpo aprende a sensibilizarse a este dolor y se inflama más. Y hay más daño de tejidos en algunos casos. En los casos de fibromialgia no se daña tanto. En entidades autoinmunes, por supuesto que se daña más. En la artrosis también se daña más nuestros tejidos. Pero al final, entre más tiempo pase, desde que empezó a doler, vamos a producir una dimensión sensorial más intensa en nuestro cuerpo. Y también afectiva, porque las emociones modifican la forma en la cual entendemos nuestro cuerpo y la forma en la cual entendemos el dolor. Si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, va a doler un poquito más. Si tenemos altos niveles de estrés, va a doler más. Produce dolor. Y incluso modifica el dolor que de hecho vamos a percibir cada día en nuestro cuerpo con ese entendimiento. Si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, si no hemos logrado de alguna manera modificar nuestras sensaciones, nuestra dimensión afectiva, claro que vamos a tener un poquito más de dolor, independientemente de nuestra intensidad del dolor. Y por eso, primer mensaje para todos los apiterapeutas, por supuesto, debemos gestionar de manera efectiva las emociones de nuestros pacientes, de todos aquellos que atendemos, que intervenimos cada día. Y está también la dimensión cognitiva, cómo aprende nuestro cuerpo, cómo interpreta nuestro cuerpo el dolor, porque es una interpretación individual, social y cultural. Cómo a través de las prácticas que tenemos cada uno de nosotros, que tiene cada uno de nuestros pacientes en el contexto social particular, se percibe como bueno, malo o neutro. Todos somos seres humanos y en términos generales, de acuerdo a la forma en cómo se interpreta el dolor, muchas veces de hecho, pudiera interpretarse el dolor como algo malo o como algo bueno. Y aquí viene el segundo mensaje importante para todos los colegas apiterapeutas. Estamos haciendo que el dolor se interprete desde esta dimensión cognitiva como algo positivo o negativo, como algo bueno o como algo malo.
como algo que sencillamente estoy buscando generar más riqueza o no, y no es que eso esté mal, pero al final debemos siempre pensar en esta dimensión cognitiva del dolor. Y hay varias enfermedades que cursan con dolor, por supuesto, la migraña, la cabeza, el cáncer, un cáncer significativamente intenso, la artrosis, por un desgaste significativo de las articulaciones, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, esclerodermia, enfermedades autoinmunes sin diagnóstico claro, la fibromialgia, que aún no se reconoce exactamente cómo es su diagnóstico y su proceso fisiopatológico. Enfermedades neuropáticas, por ejemplo, una neuropatía tipo ciática por una compresión de las raíces que terminan en las lumbares 4, 5, L1, L2, L3, L4, y que están comprimidas y, y no hay forma de saber si están o no comprimidas por algún otro efecto. Los síndromes miofaciales, que son todavía más distintos, más difíciles de entender en términos fisiopatológicos. Todos los colegas que estamos tratando a través de la apiterapia, a través del uso de los productos de la colmena de distinto tipo, generalmente estamos manejando personas que sufren dolor y lo sufren y lo entienden. A veces sí, a veces no. Si el paciente no lo entiende, si el terapeuta no lo entiende, estamos mal. Qué bueno que el apiterapeuta que hace la intervención inicial al menos entienda la intensidad del dolor de su paciente, de la persona que tiene enfrente, de aquella que sufre un dolor, porque el dolor modifica toda la forma en la cual vive. Y en el cuerpo se producen diferentes modificaciones. Aquí le pongo 6 conceptos importantes que ocurren en las personas que tienen dolor crónico. Destrucción de los tejidos, inflamación crónica, remodelación tisular, evidentemente, algo se dañó y algo se modifica, se oxida este tejido, se potencia la señal del dolor y se potencia bastante y se genera memoria del dolor. Nunca lo olviden. Pacientes con dolor crónico de más de 6 meses tienen generación de memoria del dolor. Y como apiterapeutas, como médicos, como profesionales de la salud, como terapeutas desde la apiterapia, debemos reconocerlo siempre. Dolor de más de 6 meses es un dolor que ya tiene generación de memoria del dolor. Como aquel que sabe sumar 2 más 2, 4, 6 más 6, 12. El que le duele, el paciente que tiene un dolor de más de 6 meses, tiene generación de memoria del dolor. Y es un aspecto fisiopatológico necesario a intervenir en estos pacientes. A mayor tiempo del dolor, más intensa. Hay una representación central del dolor y no necesariamente este dolor
se representa en los sitios habituales en los cuales el paciente dice, me duele la rodilla, me duele el pie, me duele la pierna, me duele la espalda. No, es un dolor difícil de resolver. Recordémoslo siempre, porfa, como médicos, como apiterapeutas, como entendidos del uso de los productos de la salud. Un dolor de más de 6 meses es un dolor de difícil tratamiento porque tiene una representación central, es decir, en nuestro cerebro, memorizado que hace que duela más. ¿Baja energía? No. ¿Alta energía? Tampoco, no está demostrado ese cuento. No es un asunto de que tengo mucha energía o bajita energía, no, eso no importa. En los pacientes siempre, si tienen más de 6 meses de dolor en algún sitio del cuerpo, la representación ya está en su memoria. Y hay que identificar los diferentes tipos de dolor. Algunos músculos esqueléticos, huesos, músculos, articulaciones, tendones, generalmente, al menos en lo inicial, estamos hablando de unos 3 a 6 meses, localizado y definible, al menos anatómicamente. Ser de uno o varios sitios y según su evolución pudiera ser entendido. Si tiene más de 6 meses, ya tiene representación central. Si en la noche el dolor interrumpe el sueño, es un dolor grave y debemos intervenirlo como tal. Inflamatorio también. El reposo lo empeora. Que venga, doctor, estoy descansando un poquito. ¿Qué mejora con la actividad? Pues yo me levanto en la mañana y estoy muy inflamado, tengo más dolor, pero a la medida en lo que estoy haciendo en las actividades diarias, mejora el dolor. Es un dolor inflamatorio. Suele acompañarse generalmente de rigidez, es decir, de incapacidad de mover las articulaciones del cuerpo. Y se evidencia en el momento en el cual todos nosotros hacemos la evaluación del tamaño de la articulación afectada. A largo plazo, uno identifica una deformidad articular evidente. Es el dolor inflamatorio del libro, del que si uno coge un texto de enfermedades reumáticas como la artrosis, como la artritis, ahí está, descrito, tal cual. Rigidez en la mañana, deformidad articular en el tiempo, menor intensidad del dolor incluso con la actividad que hacen las personas. Es un dolor inflamatorio, para que lo tengan en cuenta. Visceral también. Podemos tener dolores viscerales, difusos, de pobre localización, generalmente en la cavidad abdominal. Se acompaña de estreñimiento episódico, a veces bien, a veces mal. Y este se los pongo básicamente porque debemos tener en cuenta que hay condiciones de dolor, por ejemplo, como el estreñimiento, por ejemplo, como el colon irritable, con diarrea incluso. Hay que identificar este tipo de cuadros clínicos como apiterapeutas. No es posible que haya una apiterapeuta que no pueda reconocer este tipo de condiciones. O quirúrgico, paciente, por ejemplo, que ha sido intervenido por una resección de apéndice, que es agudo. Si el dolor se complicó,
Pues, porque tuvo alguna complicación derivada de la cirugía. Y en estos casos, también para que aprendan a responder a sus pacientes, sencillamente derivado de intervención quirúrgica. Si este dolor termina durando 30 días, es una complicación. Es un dolor posquirúrgico complicado, pero no debiera pasar en la mayoría de los casos. Después de una cirugía, de hecho, a los 15 días ya el paciente está plenamente resuelto. Pero como apiterapeutas deben reconocer la posible existencia de un dolor posquirúrgico derivado de la destrucción de fibras nerviosas de distinto tipo en estos sitios del cuerpo. Resultado de la intervención quirúrgica. El dolor neuropático que se describe generalmente como una sensación de quemazón o como una sensación de corriente que sale en alguna zona del cuerpo, no en todo el cuerpo, en una solita, o que se adormece, o que si le pongo un poquito de frío o de calor, duele, molesta un poquito más. En el territorio de un nervio. Esa es la característica principal del dolor neuropático. En Colombia, por ejemplo, entendemos una neuropatía viral que se llama culebrilla en el dermatoma de un nervio en particular. No sé exactamente en otros sitios de América Latina cómo se entiende, pero estoy seguro que todos reconocen este tipo de dolor neuropático, esta afectación, de acuerdo a la zona en la cual un nervio se afecta, por infección, por exposición a químicos, por exposición a otros sitios de diferentes de agentes químicos o físicos. El dolor neuropático generalmente se expresa como corriente, como quemazón, como adormecimiento, que es lo que habitualmente describimos como paresthesia, es decir, una alteración de la forma habitual en la cual el nervio en una zona interpreta esa sensación de todo. Y es importante entender que algunos alimentos pudieran ser útiles para reducir este tipo de dolores crónicos. Frutas rojas, por ejemplo, las moras, las fresas, frutos amarillos, pepinillos de algunos casos, el maracuyá, frutos secos sin aditivos, el maní, nueces de distinto tipo, almendras, el chocolate sin aditivos, evidentemente, aceites vegetales, el ají, la cúrcuma, el jengibre. Son alimentos que siempre nos van a permitir impactar de forma positiva el tratamiento de pacientes con dolor crónico. Y hay otros alimentos que nos van a incrementar la intensidad del dolor, por ejemplo, los frutos, los fritos, las gaseosas, el azúcar refinada, los productos de panadería, enlatados y productos de paquete. ¿Paquete qué es? A papitas que vienen, el paquetico que abrimos, a veces son las más fáciles de consumir.
pero estos todos van a terminar por producir un poquito más de dolor, independientemente de su causa inicial. El clima frío, en términos generales, empeora la intensidad del dolor. El exceso de ruido también. La contaminación medioambiental, la inflamación sistémica. Y ojo pues con este tema de la inflamación sistémica. A mayor inflamación sistémica que tengamos en nuestros pacientes, siempre vamos a tener, independientemente de una dieta controlada, de actividad física importante, de un tratamiento adecuado, vamos a tener mayor inflamación sistémica, por lo tanto, una mayor intensidad del dolor crónico derivado de su misma enfermedad. No olvidemos que pacientes, y independientemente de su diagnóstico inicial, así hayamos controlado el clima, el exceso de ruido, la alimentación, la contaminación medioambiental, si están inflamados, va a terminar por tener un dolor crónico más intenso. ¿Qué podemos hacer sobre los factores medioambientales finalmente? Buen abrigo, buen control del ruido, uso de tapabocas de alta eficiencia, disminuir los efectos de la contaminación medioambiental. Y hay que controlar en ellos bien su manejo emocional. Hace poquito escuché aquí mismo un colega que nos hablaba de la importancia de la emoción. No es porque pongamos apiterapia, pitoxina, o que le mandemos a tomar miel de abejas, o que le indiquemos el uso de jalea real, no. Pero sí hay que tener en cuenta y no olvidar que de acuerdo a la forma en la cual nuestro paciente, la persona que acompañamos en su tránsito, para que esté mejor, requiere del, de la modificación de sus emociones, para que esté mejor. Si no impactamos de manera directa las emociones del paciente, probablemente no lograremos tampoco una modificación efectiva en desenlaces importantes como indicadores de inflamación, como la intensidad del dolor, como la calidad de vida. Y recordar que tanto el paciente como su familia y sus amigos deben ser acompañados en el proceso. Si es un paciente que está solo, bueno, está bien, pero generalmente nuestros pacientes vendrán acompañados de otros, incluso si hacemos apiterapia. No tratamos solo inyectando, solo aplicando una abeja, solo usando un producto de la colmena, al contrario, impactamos también y debemos buscarlo siempre, impactar a toda su familia, sus amigos. Y hay diferentes opciones de terapias naturales, por ejemplo, terapia, osteopatía, la terapia neural. Estoy seguro que muchos de ustedes que nos acompañan hoy saben bastante bien de estas diferentes opciones de tratamiento que impactan de manera distinta sobre cada uno de estos indicadores, sobre cada uno de estos procesos naturales en el cuerpo. Pero no olvidemos también
que la apiterapia no es solo el uso de la pitoxina inyectable, con la abeja viva, incluso con la pitoxina oral. Podemos emplear también la jalea real, el propóleo y la miel de abejas para impactar de manera directa a diferentes procesos fisiopatológicos que se producen en el cuerpo. En el caso del dolor crónico, por ejemplo, la pitoxina nos ayuda a la memoria del dolor, a la inflamación, a reducir la producción de agentes de dolor agudo. Es real, para la memoria del dolor, esa memoria del dolor importante después de los 6 meses, evitar el avance degenerativo. El propóleo para reducir el control de la oxidación de nuestro cuerpo y la miel de abejas para la memoria del dolor. La apiterapia es un tratamiento conjunto, integral, para el manejo de las diferentes entidades que nos producen dolor. Y cuando uno inicia a un paciente con dolor crónico que necesita o en el cual se inyecta apitoxina, siempre pensar en el mejor tratamiento posible, conocer el diagnóstico, determinar la fuente del dolor, si la fuente del dolor es aguda o crónica, titular la dosis de a poquitos y, por supuesto, siempre buscar un manejo integral. Recordemos que la apiterapia tiene un bajo nivel de evidencia y por eso mismo buscamos siempre generar un mayor nivel de conocimiento para lograr la mejor evidencia científica, como con los demás tratamientos alternativos posibles. Medicina tradicional china ha mostrado ser no efectiva en el dolor crónico. La terapia neural ha mostrado ser no efectiva en el tratamiento del dolor crónico, igual que la homeopatía. La homeopatía no tiene evidencia científica que nos permita decir que no es efectiva, pero la medicina tradicional china, la homeopatía, no son efectivas, al menos de acuerdo de lo que reconocemos en la actualidad como evidencia científica disponible. Y les dejo aquí algunas conclusiones importantes. Primero, conocer antes de intervenir, reconocer las limitaciones que tenemos. A veces puede que no sepamos tanto, sepamos algo un poquito más, pero no siempre usar la apiterapia es la mejor opción. Al final buscamos con los pacientes que tengan el mejor tratamiento posible. Un terapeuta debería intervenir de acuerdo con su conocimiento, de acuerdo a lo que sepa. Y la apiterapia requiere evidentemente bastantes conocimientos previos. A veces nos vamos al entendimiento de una cosa como simple, como fácil, pero no siempre es así. Y la apiterapia debería estar basada siempre en la mejor evidencia científica comparada con otros tratamientos. Lo demás es chisme. Muchas veces hay colegas que indican que han tratado 100.000 pacientes con apiterapia, pero no siempre funciona. Y eso es chisme. Hay que generar nuevo conocimiento de acuerdo a la forma y al entendimiento del conocimiento científico. No siempre, si el tratamiento es natural, impacta de manera positiva, a veces no.
Y evidentemente no todos son emociones. Muchas gracias. Fueron 3 días intensos donde San Fernando se convirtió en la capital de la apicultura nacional, el gran punto de encuentro para la innovación, el talento y el desarrollo apícola. Así vivimos una nueva edición del Encuentro Nacional de la Apicultura, ENAPI, una convocatoria que superó todas las expectativas, reuniendo a más de 650 participantes de la zona centro-sur del país. 55 expositores entre empresas de equipos y maquinaria apícola, productos de la colmena, artesanos y pequeños emprendedores de la comuna. 15 charlas magistrales de alto nivel que abordaron los grandes desafíos de la apicultura, conectando la visión de expertos con las necesidades reales de los productores. 3 invitados internacionales y conocimiento que pasó a la acción a través de 5 talleres especializados diseñados para potenciar habilidades, fomentar la colaboración y abrir nuevas rutas de trabajo. Este año, por primera vez, ENAPI desarrolló una jornada para jóvenes de liceos técnicos y escuelas agrícolas de la región. 150 estudiantes provenientes de 4 escuelas agrícolas y liceos técnicos se reunieron para estimular el emprendimiento y la innovación. De manera paralela, 7 universidades se unieron para dar vida a la primera versión del Congreso de Investigación Apícola, instancia que reunió a más de 70 investigadores y 34 trabajos científicos. Esperamos para el próximo año duplicar estos números porque sabemos del interés de nuevas universidades por sumarse a esta iniciativa. Los sabores de la región se tomaron el escenario con una extraordinaria cocina en vivo a cargo del reconocido chef Jaime Jiménez, transformando los ingredientes locales con miel en una experiencia culinaria inolvidable. Los más pequeños también tuvieron su espacio en ENAPI, espacio de las artes y las culturas que vamos a potenciar de cara al próximo año. Más que un congreso, un espacio de encuentro donde la tradición, la innovación y las personas se unieron para construir una mejor apicultura. Gracias a todos los que fueron parte de esta gran experiencia. Nos vemos en ENAPI 2027. Las abejas conectan la vida y nosotros conectamos al mundo. Apicultura Sin Fronteras es una comunidad internacional que une a apicultores, conocimientos y experiencias para construir un futuro más sostenible. Desde diferentes países compartimos innovación, educación y compromiso por la protección de las abejas y la biodiversidad. Porque cuando el conocimiento no tiene fronteras, el futuro se fortalece. Apicultura Sin Fronteras. Uniendo personas, protegiendo las abejas y transformando el futuro de la apicultura. En un solo lugar. Desde el campo hasta la ciencia, desde el aula hasta el apiario, investigadores y académicos comparten hoy su trabajo. De América al mundo entero, diferentes voces, una misión. Comprender mejor a las abejas, proteger la vida y la producción. Que viaje el conocimiento, que se encuentren las ideas y que la investigación nos una por caminos de ciencia. Apicultura y ciencia, la ciencia que une al mundo. Universidades, investigadores, conocimiento profundo. Apicultura y ciencia, una voz, una conexión. Investigación de cada región en un solo lugar. Apicultura y ciencia, por apicultura sin fronteras. Nuevas técnicas, nuevos estudios, genética, nutrición y salud. Polinización, ambiente y clima, la abeja nos muestra el rumbo. Cada investigación cuenta, cada descubrimiento también, porque cuando compartimos ciencia crece el conocimiento para todos. No existen fronteras, cuando el conocimiento quiere volar, no existen distancias. Cuando la ciencia nos puede conectar, de un laboratorio a una colmena, de una universidad al mundo, la ciencia encuentra su lugar y el futuro crece junto. Apicultura y ciencia, la ciencia que une al mundo.
investigadores, conocimiento profundo, apicultura y ciencia, investigación y educación, diferentes países, una misma pasión, apicultura y ciencia, donde la ciencia se encuentra, donde el conocimiento vuela, donde las abejas nos enseñan que juntos podemos llegar más lejos. Apicultura y ciencia, por apicultura sin fronteras. Apicultura y ciencia, una universidad de investigadores académicos, ciencia y conocimiento de todo el mundo, una sola pantalla, una sola comunidad, un mundo de investigación. Apicultura y ciencia, por apicultura sin fronteras.